Muy queridos hermanos y hermanas, presentes esta mañana en Catedral de San Marcos Evangelista, aún acabamos de celebrar nuestra fiesta patronal en honor a San Marcos y pues se nota mucho, ¿verdad?, en los arreglos florales propios de lo que acabamos de celebrar. Ya en este quinto domingo de Pascua, les saludo cordialmente a ustedes como a quienes nos siguen o participan virtualmente a través de las redes sociales, por medio de la radio diocesana, La Voz de la Buena Nueva, y también del canal 92 de Catedral. En este quinto domingo de Pascua, la liturgia nos invita a permanecer unidos al Señor, alimentándonos de su palabra y vida para dar abundantes frutos como verdaderos discípulos misioneros suyos. Se subraya nuestra unión con Cristo Jesús, muerto y resucitado por nosotros, y la necesidad de producir frutos en las buenas obras. Ya en el quinto domingo se nos pide como un examen de conciencia para ver qué frutos buenos ha dado esta Pascua en nosotros y qué frutos no son tan buenos y que tenemos que revisar y tirar al fuego, como hoy nos lo sugiere esta bonita alegoría, imagen de la vid y de los sarmientos, teniendo presente que en el Antiguo Testamento era muy común la imagen de que Dios es el viñador y el pueblo de Israel la viña del Señor. Y ahora es Jesús el que aplica a sí mismo esa imagen, esa alegoría de la vid y de los sarmientos, que Él es la vid, la cepa, la mata, el tronco del árbol, y nosotros los sarmientos, es decir, las ramas. Una rama que no está unida al árbol se seca y no da fruto. Y esa es la imagen hoy fuerte que insiste el evangelista, el permanecer unidos a Jesús para recibir, como en las plantas es la savia, que por dentro pues da vida a todo el árbol y sus ramas, como la sangre que circula por nuestras venas y nos da vida corporalmente. Pues también así tendríamos que hablar de esa savia y de esa sangre en el sentido espiritual, que no basta con una pertenencia socio-religiosa a la Iglesia Católica porque recibimos los sacramentos, pero si no permanecemos, si no perseveramos unidos a Jesús, a través de los medios espirituales que la Iglesia nos ofrece, de la oración, la palabra de Dios, la vida sacramental, vamos a sobrevivir y no vamos a dar un buen testimonio de vida cristiana. La primera lectura muestra al apóstol Pablo, que narra su conversión a los apóstoles y sus predicaciones en Damasco. La experiencia de Cristo lo llevaba a hacer una nueva lectura de la Escritura y a descubrir el plan de salvación, sabiendo que antes de su encuentro con el resucitado camino a Damasco, Pablo fue un gran perseguidor de los cristianos. Su anhelo ahora es el de predicar sin descanso a Cristo a pesar de las amenazas de muerte de los hebreos de lengua griega.
Es por eso también la primera lectura como que en sintonía con los frutos que se espera de la predicación apostólica, del ardor misionero con el que fueron a anunciar esa buena nueva de Jesús, animados por el Espíritu Santo. La primera lectura nos hace ver en el último párrafo lo que son esos frutos, las comunidades cristianas. Es decir, ya a esta altura vemos muchos nombres de comunidades, especialmente en el contexto pagano, fuera del contexto pues, de Israel, muchas comunidades cristianas que se conformaron gracias a la predicación de los apóstoles, de Pablo, de Bernabé, de Silas y otros, luego Timoteo y Tito. También dice cómo esas comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, fortaleciendo, perseverando y progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban. Son los frutos ya de la Pascua, de ese espíritu del resucitado que ha animado la predicación de los apóstoles. Y dice, animadas por el Espíritu Santo. Aquí aparecen de manera explícita lo que en una ocasión dije, para una lectura provechosa de los hechos de los apóstoles, tener presente las tres claves de lectura: la predicación apostólica, animadas por el Espíritu Santo, que lleva a conformar las comunidades cristianas. Eso es lo que queremos hacer con los retiros de encuentro con Cristo en toda la diócesis, la conformación de pequeñas comunidades de discípulos misioneros de Jesús. Y la segunda lectura del apóstol San Juan continúa su exposición sobre la verdad del cristianismo de frente al gran enemigo en aquella época, que fue la gnosis, de aquellos que creían que para salvarse bastaba del conocimiento, como ahora pueden haber otros de una pertenencia meramente formal por haber recibido los sacramentos, pero no hay una vivencia, un permanecer con Jesús, un perseverar en la comunidad cristiana. De ahí que San Juan nos hace ver que el amor no se demuestra en bellas palabras o especiales iluminaciones como pretendían los gnósticos, y ahora pueden haber otros grupos, ¿verdad?, que ustedes bien conocen, sino que se manifiesta en obras de amor. No se puede separar la fe de la vida moral. Por eso quiero aprovechar esta Eucaristía pues para agradecer también todos los que han colaborado y participado arduamente en la fiesta patronal de San Marcos Evangelista, los frutos buenos que esa fiesta patronal haya podido dar. Pero también tenemos que discernir y hablar de los frutos malos. Por las redes sociales se ha hecho, pues se ha dado a conocer, ¿verdad?, la venta, supongo, clandestina de bebidas alcohólicas frente a catedral, en la calle, en esa actividad que al parecer ya lleva años, es una tradición que es muy cuestionable. Y ahí se decía por las redes sociales que ojalá el obispo hiciera algo. Quiero aclararles de que ese baile y esas bebidas alcohólicas, que supongo clandestinas, no aprobadas por las autoridades locales, no tiene nada que ver ni con la parroquia,
ni con la diócesis. Y son cosas que tenemos que aclarar y discernir. Cada cosa tiene su lugar. Pues catedral es el lugar donde nos reunimos para celebrar nuestra fe. Pues como es fiesta patronal, indudablemente hay actos culturales que se relacionan, que se vinculan, como la procesión con el patrono y las actividades que la MUNI colabora también para las fiestas patronales con el juego de luces y otros apoyos que pueda brindar. Pero ese baile y esas bebidas alcohólicas es un fruto negativo que, como para seguir la imagen de los sarmientos que se secan, de las ramas que no permanecen junto a Jesús, esos hay que tirarlos al fuego y que desaparezcan. Ojalá que las autoridades locales también pongan de su parte para evitar ese baile. No tiene razón de ser frente a catedral, que porque aquí está San Marcos, ¿verdad? Porque hay que distinguir cada lugar. Hay lugares pues para las actividades deportivas, hay un lugar distinto, para las actividades artísticas, culturales, otros lugares diferentes, y para las actividades religiosas pues es catedral. Espero que eso pueda quedar claro, y sobre todo que no crean que es la parroquia, ni la diócesis, ni el obispo el que promueven esas actividades, que no tienen nada que ver. Así ojalá que vuelvan más bien al parque o al salón social. Ahí es el lugar para los bailes, y las bebidas no deberían estar en la vía pública. Bueno, ojalá que esto nos ayude. La alegoría o imagen de la vid y de la viña y los sarmientos o las ramas nos confirma que solo podremos dar frutos de caridad si permanecemos unidos a la vid verdadera, Cristo el Señor. La alegoría de la vid y los sarmientos es significativa porque expresa con eficacia que la vida cristiana es misterio de comunión con Jesús. El que permanece en mí y yo en él, dice Jesús, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. El secreto de la fecundidad espiritual es la unión con Dios, unión que se realiza sobre todo en la Eucaristía, en la que estamos participando en el Día del Señor, con razón llamada también pues comunión, banquete, sacrificio, memorial. Un camino seguro para permanecer unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, es recurrir también a la intercesión de la Virgen María, o los actos devocionales que complementan esa vida espiritual del Santo Rosario, del Vía Crucis en la Cuaresma, del Vía Lucis en el tiempo de Pascua, en donde se llevan a cabo. El evangelista Juan nos invita a permanecer en Cristo. Es el verbo que se repite varias veces en el texto, los primeros 8 versículos del capítulo 15 de San Juan. Permanecer en el resucitado consiste permanecer en su amor. No se trata de una permanencia simplemente afectiva o emocional. Es la permanencia práctica y eficaz que crea y sostiene una relación interpersonal. Una relación no se sostiene porque digamos 10 veces al día te quiero mucho, sino cuando se afianza un compromiso con la vida y el bien del otro. De ahí que tiene peso lo que San Juan nos dice en las primeras palabras de la lectura de hoy. Hijitos míos, no amemos solamente de palabra, de los labios hacia afuera, amemos de verdad y con las obras, con el ejemplo, con el testimonio. Y eso es lo que
estamos llamados todos los católicos a dar un buen testimonio pues de Jesús. De tal manera que tenemos que discernir cuáles son esos frutos buenos y permanecer en ellos, y cuáles son los frutos malos que no edifican, que no dan buen ejemplo, que no dan buen testimonio, y que como las ramas secas hay que cortarlas, tirarlas y quemarlas. Permanecer en Cristo es también como aceptar de alguna manera la imagen de las tijeras de Dios que poda en nosotros todo aquello que impide el crecimiento y la riqueza de una relación que supera toda frontera. La permanencia regala consistencia, fortalece el sí de nuestra autenticidad y solidez y hace posible la estabilidad en algo. Ser estables no es estar quietos y sin modificar nada. Ser estable es poder involucrarnos, comprometernos y perseverar en aquello con que nos hemos comprometido a favor de la verdad, de la vida, del amor y de todo lo bueno. Para el sarmiento o la rama no hay alternativa: o permanece unido a la vid, a la cepa, al tronco, o es arrojado al fuego. Ninguna rama puede tener vida o dar fruto si no permanece firmemente en un árbol. Del mismo modo, en nuestra vida espiritual no podemos dar ningún fruto sin permanecer en Cristo, nuestra vid verdadera, en cuyo nombre fuimos bautizados. Somos creados y llamados a permanecer en Cristo con un propósito, y este propósito es dar frutos buenos en Él. Y por eso la necesidad, la conveniencia, el momento oportuno, a la luz de la palabra de Dios, de preguntarnos personalmente qué frutos buenos estamos dando en nuestra vida cristiana. Permanecer unido a Cristo es permanecer unido a la gracia, porque sin ella nada podemos. Es algo que debemos convencernos, como nos dice hoy Jesús: sin mí nada puede nacer. Puede haber mucha actitud voluntarista, pueden haber como buenas promesas, buenos propósitos, pero si se queda en palabras que se las lleva el viento, nada cambia y todo sigue igual. Permanecer unido a Cristo es permanecer unido a Él por la oración, por la vida interior, por la elevación de nuestra mente hacia Dios, por la participación en la vida sacramental de la Iglesia. Es hacer que todas nuestras obras y actos se hagan en la presencia de Dios y ordenadas según Dios. Quien se separa de Cristo se pierde, se aleja del camino, de la verdad y de la vida, se seca y es arrojado al fuego. Sin comunión con Jesús no hay amor verdadero, y sin Él no es posible responder al Padre como Él quiere. Lo poda para que dé más fruto, dice el relato de hoy. Dios desea que demos frutos, y frutos en abundancia, pero de los buenos frutos, no malos frutos. Por ello es necesario permanecer en Cristo mediante la fe viva, la caridad ardiente y la esperanza invencible, mediante, como he insistido, los sacramentos y la oración continua,
mediante la atención a Cristo y la docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Como Dios nos ama y desea que demos mucho fruto, nos poda. Gracias a esta poda cae mucho ramaje inútil que estorba para dar fruto. El sufrimiento, las humillaciones, el fracaso, las dificultades, los desengaños, una enfermedad pues indeseable, son muchas veces los instrumentos de que Dios se sirve para podarnos, para purificar nuestras motivaciones auténticas en el seguimiento a Jesús. Gracias a esa poda caen muchas apariencias. Nos enraizamos más en Cristo y podemos dar mejores frutos. Las podas son como las necesarias purificaciones para crecer en la vida espiritual y en los frutos propios del discipulado. Recordemos cómo Jesús no engañó a sus discípulos con una vida fácil, cómoda, tranquila, sin dificultades. Al contrario, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. No hay que malinterpretar de que de Dios vienen las enfermedades, los castigos, esas pruebas duras de la vida. No, esas son consecuencias de nuestra condición humana que es frágil, que es débil. De Dios viene todo y solo lo bueno. Como dirá San Francisco de Asís de Dios, tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Dios vivo y verdadero. Jesús insiste en la urgencia de permanecer en Él, haciéndonos ver las consecuencias fatales del separarse de Él. El sarmiento que no permanece unido se seca, no lleva fruto, es cortado y arrojado al fuego. No sirve para nada porque la madera de la vid, de la viña, de una cepa, a diferencia de otras maderas que cortadas sirven para tantos fines, dicen que es una madera pues inútil para cualquier otro fin que no sea el de producir las uvas, porque la viña es donde se producen las uvas. Uno puede tener una vida pujante externamente, estar lleno de buenos ideales, de buenos propósitos y de salud, producir energía, negocios, hijos y ver a los ojos de Dios, pero puede ser madera media seca para ser echada al fuego apenas termina la estación de la vendimia, es decir, de la cosecha de la uva. Permanecer en Cristo entonces significa permanecer en su amor, en su ley. A veces significa permanecer en la cruz, perseverar conmigo, dice Jesús, en la prueba. Pero no solo permanecer quedando como en el estadio infantil del bautismo, cuando el sarmiento apenas ha despuntado y se ha injertado, sino más bien crecer hacia la cabeza que es Cristo, llegar a ser adulto en la fe, es decir, llevar frutos de buenas obras. Para un tal crecimiento hay que ser podado y dejarse podar. Todo sarmiento que lleva fruto lo poda mi Padre, dirá Jesús, para que pueda dar aún más fruto. Permanezcamos, pues, unidos a Dios en nuestra vocación familiar, profesional, religiosa, sacerdotal, para que demos frutos de vida eterna, para que nuestra vida no se consuma infructuosamente en los avatares mínimos de cada día,
Habrá que dar fruto en el propio hogar, en la formación de la familia, en la educación de los hijos. Habrá que dar fruto en la vida social, en la construcción de un mundo mejor, en el esfuerzo por aliviar los sufrimientos ajenos. Habrá que dar fruto en el apostolado, en el llevar a las personas a Dios, en la maternidad y paternidad espiritual. Pero todo esto no es posible si no permanecemos unidos a Cristo, vid, viña o cepa verdadera. Santa Teresa de Calcuta decía: el servicio más grande que pueden hacer a alguien, y sabemos que ella hizo grandes servicios, especialmente a los más pobres, decía, el servicio más grande que se puede hacer a alguien es conducirlo para que conozca a Jesús, para que lo escuche y lo siga, porque solo Jesús puede satisfacer la sed de felicidad del corazón humano, para la que hemos sido creados. Como dirá San Agustín, nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. Preguntémonos, pues, sinceramente en este año, ¿a cuántas personas he acercado a Dios por mi palabra, por mi testimonio, por mis buenas obras? Si queremos llegar al cielo con las manos llenas de frutos, no dejemos pasar nuestro tiempo sin trabajar en la viña del Señor. Renovemos cada día, pues, el esfuerzo por dar frutos, por trabajar con empeño. El mundo, la iglesia, la familia, las personas que más queremos y que más nos necesitan, pues, de nuestro aporte. Están a la espera de lo mejor de cada uno de nosotros. Que esta Eucaristía fortalezca no solo estos buenos propósitos de dar frutos, sino que se hagan realidad. Como dice San Juan, no amemos solo de palabra, amemos de verdad y con las obras. Que así sea.